Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes y exponer la palabra de Dios, deleitarnos de la palabra de Dios con ustedes. Pero antes de iniciar, hermanos, permítanme hacer una oración. Bendito Dios Padre Todopoderoso, damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos nuevamente en tu casa de oración para glorificar y exaltar tu nombre, para deleitarnos juntamente, Padre, como tu pueblo, en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, que sean buena tierra para recibir tu palabra con amor, que les pongas un corazón dispuesto, una mente dispuesta, Padre, para que hagan un cambio en su vida, Padre, y no se queden estáticos como cristianos, Señor. De igual manera te pido, Espíritu Santo, que tú seas a través de mí y que no solo sea una palabra vana, Señor, sino que sea tu bendita verdad. Todo esto te lo pido y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Recuerdo, hermanos, que hace aproximadamente un año en estas fechas me tocó hacer un viaje con uno de mis profesores. Y en ese viaje fuimos a Kentucky a visitar una réplica exacta del Arca de Noé. Y nos estaban dando un tour por toda el arca, nos estaban mostrando cómo eran los animales, cómo vivían los animales dentro del arca y cómo Noé podía trabajar dándole el alimento a los animales y trabajar en lo que tenía que hacer ahí mismo, reparar el arca, reparar lo que le había pasado. Pero fíjense, hermanos, que cuando llegamos a una sección del arca, nos pasaron un cuarto, hermanos, lleno de cuentos. Estaba un cuarto lleno de cuentos, lleno de juguetes, lleno de estampas, hermanos, alusives al arca de Noé. Estaban estampas de la arca animada, como muchos la podemos ver ya, la jirafa saliendo por la ventana. Había muchos cuentos, había demasiados juguetes para niños. Y nos dijeron en ese recorrido, cuando entramos a ese cuarto, que a base de esos cuentos y de esos juguetes y de esas estampas, el arca de Noé la habían catalogado como un cuento de hadas, como un mito o como algo que no es realidad. Entonces, hermanos, eso resonó en mi mente y me di a la tarea de estudiar la palabra y ver realmente qué significa el arca de Noé, más allá de la obediencia y de la fe que tuvo Noé a Dios. Y el pasaje base o el pasaje central en el cual vamos a estar meditando el día de hoy, hermanos, es Génesis capítulo 6, verso 9 al 22. Génesis capítulo 6, verso 9 al 22. Me dice amén cuando esté ahí, por favor. Génesis 6, del 9 al 22. Y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de cipres, harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás en la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir a toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, y tú, tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarle la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie,
2 de cada especie vendrán a ti para que le preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Más adelante, en Génesis capítulo 7, verso 1, nos dice: entonces el Señor le dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Si vemos esta narración, hermanos, se nos está mostrando el día en que vendrá el diluvio a la tierra. Este pasaje, de la misma manera, nos muestra cómo Noé había hallado gracia delante de los ojos de Dios. A lo cual, hermanos, gracia, lo que significa gracia, es un favor inmerecido. Y por lo cual, hermanos, la predicación de hoy se trata del arca de Noé, pero yo la he titulado como el arca de la salvación. Desde los primeros libros, hermanos, de la Biblia, empezando con Génesis, hermanos, Dios nos ha enseñado el concepto de la salvación. Y permítame decir, la manera de introducción, que la historia humana, hermanos, registrada en la Biblia, nos muestra claramente, hermanos, desde Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, que siempre, hermanos, siempre en este mundo ha existido dos tipos de personas. Aquellos que aman a Dios y sus disposiciones, hermanos, y aquellos que menosprecian, hermanos, y aún llegan a odiar a Dios. Cuando nosotros nos vamos, hermanos, a los primeros capítulos de Génesis, nos damos cuenta de que esta es una realidad. Hay personas que han amado a Dios y han querido entregar su vida a Él, pero también hay personas que han llegado a odiar a Dios. Y si seguimos, hermanos, en la línea de la Biblia, podemos decir que esta historia de Caín y Abel, cuyo linaje nos representa, se refleja claramente, hermanos, una división entre estos dos tipos de personas: la bondad hacia Dios y la maldad del hombre. Pero podría parecer que queda truncada esta historia porque Abel muere, Caín mató a su hermano. Pero permítame decir, hermanos, que la Biblia nos muestra que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo llamado Set. Y bajo el linaje de Set encontramos precisamente, hermanos, en esa línea encontramos tipo de personas, hermanos, que han amado a Dios y que han estado dispuestos a entregar su vida y obedecerle en todo tiempo a Él. Y bajo ese linaje llegamos hasta este hombre llamado Noé. La Biblia nos menciona, hermanos, que Noé había hallado gracia delante de los ojos del Señor, hermanos. Y si usted se pregunta, ¿por qué Noé halló gracia delante del Señor? Es porque Dios mismo le dice a Noé que lo había hallado justo delante de esa generación perversa. Y la pregunta, hermanos, entonces, por ser justo, ¿Noé fue llamado por Dios? Desde luego que sí. Dios no le habla a Noé, hermanos, por ser bueno, por ser una buena persona. Lo llama por ser justo, hermanos. Y ser justo es aquella persona que hace la voluntad de Dios en su vida. Lo había hallado justo en medio de una generación perversa. Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, y esto nos lleva a entender, hermanos, a nosotros como humanos y cristianos, que la única esperanza para nosotros, hermanos, para usted y para mí, es hallar gracia delante del Señor. El mundo pecador que existía en el tiempo de Noé, como usted y yo lo sabemos, pereció bajo el diluvio, pereció bajo las aguas. Esto lo vemos reflejado desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 y 9 de Génesis. Las ondas y las olas de aquel diluvio que sucedieron hace miles de años es sombra y figura de una ira venidera. No solamente, hermanos, es una historia infantil. Tristemente, hermanos, en verdad que muchos han catalogado la historia del diluvio como una historia infantil. He escuchado a algunos que dicen, cuéntale la historia del arca de Noé a los niños. Pero la gran realidad, hermanos, es que esta es una historia muy impactante que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Y usted se preguntará, ¿por qué el arca de Noé es una historia muy impactante? Es porque el arca de Noé, hermanos, es un tipo y sombra de Jesucristo, que Él es el arca, hermanos,
pero de nuestra salvación. Jesucristo es el verdadero arca de la salvación, hermanos, para este mundo que va a recibir la ira de Dios. Y la gran verdad, hermanos, es que el que no está en Cristo, literalmente, está perdido. El que no está en Cristo, hermanos, y esto es algo que nos debe retumbar en nuestros oídos, hermanos. El que no está en Cristo, no tiene a Cristo en su corazón y en su vida, hermanos, la ira de Dios vendrá sobre él. Y esto, hermanos, es algo que usted y yo no podemos decir que no va a suceder. La gente en el tiempo del diluvio le decía a Noé: no construyas el arca. Eso no va a pasar. Eso nunca va a suceder, Noé. Incluso, hermanos, lo pudieron juzgar de loco, pero sucedió. Lo que debemos entender, hermanos, es que la ira de Dios vendrá sobre este mundo pecador y su ira, hermanos, estará en aquel que no está en Cristo Jesús. Pero si usted y yo estamos en Cristo Jesús, entonces somos salvos, hermanos, de esas aguas del juicio que un día vendrán. La Biblia, hermanos, nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. Es por eso, hermanos, que Cristo es el arca de la salvación. Cristo es el arca divina, hermanos, de la salvación, y Él tiene sus puertas abiertas para el que quiera entrar antes de que llegue el momento del juicio divino. Por otro lado, quiero que hagamos una analogía, hermanos, entre el arca de Noé y el arca de la salvación, que es Jesucristo. Porque el arca de Noé, hermanos, si Jesucristo es una tipo y sombra, hermanos, es algo mismo, representan una misma realidad, que es la salvación en medio de un juicio. Y como primer punto, quiero hablarles como el arca es el lugar de refugio establecido por Dios. Y no solamente, hermanos, me refiero a la arca que construyó Noé, también me refiero, hermanos, a la realidad de Jesucristo, que también es el arca de la salvación. Por eso nosotros debemos de entender, hermanos, que el arca es un lugar de refugio establecido por Dios mismo. Y la pregunta que podría surgir para nosotros es: ¿por qué es un lugar de refugio? Y se lo voy a responder con 3 incisos. Porque es un lugar de seguridad, porque ahí no hay condenación y porque Dios lo proveyó como el medio de seguridad. Por eso es un lugar de refugio. En el tiempo de Noé, Dios le demanda a Noé construir un arca porque iba a venir un diluvio y la única seguridad para preservar su vida era entrar en el arca y estar seguros ahí de que podrían tener vida. Fuera del arca, hermanos, fuera de ella, todo era dolor y muerte. Y eso mismo sucede con Cristo. El que está en Cristo está en un lugar de seguridad, no hay condenación, pero fuera de Jesucristo, hermanos, todo es dolor y muerte. Y si usted no lo cree, observe, hermanos, cómo está la sociedad hoy en día. En la historia de Noé, Dios le dio un tiempo, hermanos, al ser humano para que recapacitara, se volviera a Jesús y dejara sus malos hábitos. Y eso es algo muy interesante, hermanos, porque Dios literalmente pudo haber dicho: aquí voy a destruir todo, pero no, hermanos. Dios le dio un tiempo a la humanidad para que regresara a Jesucristo, para que regresara a Dios, dejara sus malos caminos, sus malos hábitos, sus pecados. Pero la humanidad decidió no hacerlo. Dios, hermanos, le dio un tiempo al ser humano para que se acercara a Él, que dejara sus malos caminos, pero ellos no quisieron. ¿Y cómo sabemos esto? Que Dios le dio un tiempo al ser humano. Porque son los años que le tomó a Noé, hermanos, construir el arca. Ese fue el tiempo que Dios le permitió a la humanidad, hermanos, al hombre que se arrepintiera de sus pecados. Fueron 120 años aproximadamente los que se tardó Noé en construir el arca. Y déjenme decirle, hermanos, por un lado Noé estaba construyendo el arca con su familia, pero por otro lado, hermanos, nos dice el apóstol Pedro que Noé fue pregonero de justicia. Y usted se podrá preguntar: ¿qué es un pregonero de justicia? Es un anunciador, hermanos, de la justicia y de la voluntad de Dios. Entonces imagínense,
120 años Noé construyendo el arca y al mismo tiempo predicando la justicia y la misericordia de Dios y no volverse de sus malos caminos los hombres a Dios. Realmente fue algo triste. Dios le había dado, hermanos, a la humanidad un tiempo para que recapacitara y volviera a Dios. Pero tristemente el hombre, hermanos, no quiso ese lugar de seguridad llamado el arca. El día de hoy, hermanos, Dios ha provisto el medio de seguridad y su nombre es Jesucristo. En Hechos capítulo 4, verso 12, se menciona que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay condenación en Cristo, hermanos. Él ahora es nuestro refugio. Como segundo punto, quiero hablarles, hermanos, de que el arca también es un lugar de separación. Los salvos, hermanos, son siempre puestos aparte, hermanos, para ser salvos del juicio divino. En el arca hubo un tiempo de gracia y de misericordia, hermanos, y Noé era pregonero de esa misma gracia y de esa misericordia. Noé le decía a la humanidad que entraran en el arca en el momento que se les indicara, y cuando llegó el cumplimiento dado por Dios, esa arca, hermanos, se convirtió en un parteaguas entre lo bueno y lo malo. Y esto mismo sucede con el Señor Jesucristo y su iglesia, que le están diciendo a la humanidad: sepárense del pecado mientras puedan, acepten la invitación que Dios ofrece. Y hay gente, hermanos, que tal vez dice: es que yo no quiero venir a Jesús, yo no quiero venir al arca que es Jesucristo, porque no quiero dejar mis malos hábitos, porque no quiero dejar mis malas costumbres, porque no quiero dejar mis pecados. Pero eso, hermanos, eso es lo que quiere Dios que hagamos con nuestra vida, que nos alejemos de todo eso, que recapacitemos y que vengamos a Cristo Jesús y que lo aceptemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. En el tiempo de Noé, solamente 8 personas fueron separadas del resto de la humanidad pecadora. Cuando estamos en el arca, hermanos, que es Jesucristo, Dios nos dice en la Biblia, en 2 Corintios, que salí del medio de ellos y yo los recibiré por hijo e hija y seré por padre de ustedes. Cuando nosotros dejamos todas esas malas costumbres, todas esas cosas, hermanos, Dios mismo nos dice que Él nos recibirá como hijo e hija y será padre de nosotros. Dios, hermanos, llamó a Noé fuera de una generación corrupta y lo introdujo en un lugar especial que es llamado el arca. Como tercer punto, quiero hablar que el arca es un lugar de provisión. Dios, hermanos, no abandonó a Noé una vez que entró en el arca. Por el contrario, todas sus necesidades fueron provistas. Asimismo, hermanos, Dios no abandona al hombre una vez que acepta al Señor Jesús como su Salvador. Asimismo, como no lo ha abandonado a usted y a mí. Por mucho tiempo muchas personas se preguntan que por qué Dios destruyó a la humanidad, que por qué Dios abandonó al ser humano. Pero eso no fue así, hermanos. El ser humano decidió perderse por sí mismo. Por otro lado, Dios había proveído todo en ese tiempo, hermanos. Había proveído un lugar de seguridad, de salvación. Hasta el día de hoy, hermanos, lo sigue haciendo por medio de su Hijo Cristo Jesús. Pero tristemente, hermanos, la humanidad decidió abandonar a Dios. Se burlaron de lo que venía, decidieron tomar sus propios caminos y dijo el Señor, hermanos, y está registrado en Lucas capítulo 17, versos 26 y 27, que el tiempo de Noé se comía, se bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta que llegó el diluvio y se llevó a todos. Y no es que el comer, hermanos, el casarse y el dar en casamiento sea malo. Lo malo es que nos sumergimos tanto en eso, hermanos, que terminamos olvidando lo que realmente es importante, lo espiritual, y nos terminamos perdiendo. El arca, hermanos, es un lugar de provisión. Es un lugar de refugio establecido por Dios.
Por eso usted y yo, hermanos, debemos de entender que Dios no abandona una vez que nosotros entramos al arca de la salvación que es Jesucristo. Muchas veces cuando venimos a Jesús, hermanos, y nos suceden cosas difíciles, pensamos que Dios tiene la culpa o que Él nos ha abandonado. Pero realmente no es así. El Señor mismo nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 5, yo no te desampararé. Por otro lado, hermanos, ahora debemos de entender que en el arca en sí misma, hermanos, no era un lugar cómodo, no era un lugar agradable. Quiero que imagine todo el olor que había ahí, desagradable por los animales. Todo el trabajo que tenía que hacer Noé para darle alimento todos los días a los animales. El movimiento constante por las olas del mar. No era un lugar agradable, hermanos. No había una televisión de 40 pulgadas ni un sillón reclinable para ver Netflix, hermanos. No era algo agradable. No era un lugar cómodo, hermanos, pero lo que sí era un lugar de refugio y era un lugar de separación. Era un lugar de provisión. Muchas veces, hermanos, como cristianos, pensamos que cuando venimos a Jesús, toda su provisión debe ser conforme a nuestra voluntad y conforme a lo que nosotros queremos. Pero le quiero hacer una pregunta, ¿cuántas cosas usted no quiere, hermano? Pero en realidad, ¿cuántas cosas en realidad necesita de todo lo que usted quiere? El diluvio no duró solamente 40 días ni 40 noches lloviendo. Si leemos bien las Escrituras, hermanos, en realidad el diluvio duró un año considerando el tiempo en que llovió y el tiempo en que bajaron las aguas. La provisión de Dios estaba ahí, hermanos. Pero imagínense el arca. Día a día tenían que darle de comer a los animales, soportar sus ruidos. No era fácil. Era un trabajo arduo, era un trabajo difícil. Y así mismo, hermanos, pasa cuando nos acercamos al Señor Jesús y le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pensamos que todo va a ser fácil. Pero tal vez cuando nos volvemos al cristianismo, las cosas se ponen más difíciles. No es un lugar cómodo, hermanos. Sin embargo, hermanos, es un lugar donde podemos tener vida y donde Dios lo había proveído todo. Entonces reflexionemos en esto. Así como un diluvio vino a la tierra, hermanos, también vendrá un juicio final. Así como el hombre no creyó y se burló en aquel entonces, hermanos, hoy en día la gente se sigue burlando y no cree, aunque es una realidad. Pero el arca, hermanos, es el lugar de refugio establecido por Dios para tener vida. Y ahora lo que quiero que sepan, hermanos, es acerca de la invitación divina. Dios le dijo a Noé, Noé, entra tú y tu casa en el arca. Imagínese, hermano, qué bendición que Dios le pueda decir esto a usted. Si seguimos leyendo, dice, porque en 7 días descenderá el agua del cielo y vendrá el diluvio, pero entra tú y tu casa en el arca. Qué honor, hermanos, nosotros poder tener la bendición de poder entrar en el arca que es el Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo capítulo 11, verso 28 nos dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, vengan. Hemos dicho, hermanos, que el arca es el refugio provisto por Dios. Y qué honor, hermanos, que nosotros podamos entrar en el arca, que nosotros podamos venir a Jesucristo, hermanos, y ser parte de su iglesia. Es un honor muy alto, hermanos, pero que tristemente muchas personas lo han visto como una carga. Pero es un mandamiento que trae mucha bendición y mucho honor. En el tiempo de Noé, algunos observaban la construcción del arca, hermanos, y su interés tal vez los llevó a echar una mirada a ese medio de la salvación. Y eso ocurrió durante muchos años, 120 años. Imagínese usted pasar por el arca y ver ese medio de salvación. Por muchos años sus amigos, sus vecinos vieron a Noé y a su familia construir el arca y pregonar aún la justicia de Dios. Pero ¿sabe qué pasó con toda esa gente? Solamente vieron el arca, escucharon a predicar a Noé, hermanos, pero ellos creyeron que nunca iban a necesitar nada de eso.
Y el día de hoy, hermanos, eso pasa con muchas personas, que en el mismo error. El evangelio es predicado y solo lo ven de lejos pensando, hermanos, que no lo van a necesitar. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos necesitamos escuchar el glorioso evangelio. ¿Cuántos de nuestros amigos, nuestras familias saben que somos cristianos y que venimos a la iglesia y lo ven? Pero tristemente piensan, hermanos, lo que sucedió en el tiempo de Noé, que ellos jamás lo iban a necesitar. El arca que construyó Noé no fue una barquita, hermanos. Fue algo muy grande donde cabían muchas personas. Fue de más de 100 metros de construcción. Tenía una enorme puerta, hermanos. Imagínense toda la madera que necesitó Noé y toda la herramienta que necesitó para construirla. Y yo sé que no se compara con el evangelio, hermanos. Pero asimismo fue el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. No fue algo pequeño, hermanos, fue algo muy grande que nos trae la salvación y la vida eterna. El evangelio, hermanos, que nos da el perdón de pecados, la salvación eterna y el don del Espíritu Santo. Quizás en el tiempo de Noé, hermanos, dijeron, qué bonita arca, qué grande arca, pero no quisieron entrar en ella. Y eso mismo, hermanos, pasa el día de hoy con el arca de la salvación, que es el Señor Jesús. La gente habla cosas buenas de Él, la gente habla cosas buenas de su iglesia, las personas dicen que qué bien y qué bonito lo que se ve en la iglesia, pero tristemente no vienen, hermanos. Hablan bien de Jesús, de su iglesia, hablan bien de usted, hermanos, pero no quieren a Cristo en su vida. Y qué triste es eso, no quieren el arca. Algunos otros se burlaron de Noé y lo ridiculizaron. Pero dice la palabra que Noé seguía predicando, hermanos, la justicia de Dios. La gente le decía, Noé, ¿pero qué es eso de llover? Eres un ridículo, Noé. Lo juzgaban de loco, hermanos, pero lo juzgaban de loco porque en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, no llovía. Solamente salía un vapor debajo de la tierra, que lo que hoy lo podemos llamar como neblina, y la palabra lo registra así. Por eso le decían, no, ¿qué es eso de que va a haber un diluvio? Tú estás loco, jamás ha pasado eso. La gente hacía de loco a Noé y a su familia. Pero el único medio de salvación en todo el mundo en ese tiempo, hermanos, fue el arca. Noé les estaba predicando, les estaba invitando a todos a creer en Dios y entrar en ella, hermanos, en el momento indicado para salvarse. Y el día de hoy pasa lo mismo. La gente se burla de Jesús, la gente se burla de los cristianos, hermanos, y realmente me ha pasado de que dice que estoy mal, que porque hace mucho tiempo pensaba una cosa de una manera y ahora soy diferente. Y la gente dice que estamos locos, hermanos, pero la Biblia nos contesta a través del apóstol Pablo que si estamos locos es por Dios en 2 Corintios capítulo 5, verso 13. Esta es la invitación divina, hermanos. Algunos ven el arca el día de hoy, algunos hablan bien del arca el día de hoy, algunos ven y critican a Jesús y su iglesia, pero lo que es una realidad, hermanos, es que va a llegar el día del juicio final. Cuando hablamos de la vida de Noé, decimos 120 años, pero cuando se tienen que vivir 120 años, hermanos, es demasiado tiempo. Imagínense, apenas tengo 20 años y ya se me hace muchísimo. La gente le decía a Noé, Noé, eso no va a pasar, eso no va a suceder. Muchos decían, hermanos, que desde que se fue Jesús dijo que iba a venir y ya tiene más de 2000 años que no ha venido. Pero el apóstol Pedro dice que para Jesús un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y déjenme llevarlo, hermanos, al clímax de lo que quiero decirle el día de hoy y ponga mucha atención. Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa, hermanos, y si se puede observar, Dios se dirige primeramente con Noé, la cabeza de hogar, la cabeza de familia. Por lo tanto, hermanos, usted como hombre, cabeza de hogar, usted es el responsable de llevar a su familia a tener una comunión genuina con Cristo Jesús. Por otro lado, hermanos, bajo los escolares bíblicos, gramaticalmente hablando, se dice que la palabra entra en su etimología es ven. Y me llama la atención que la palabra venir se usa en la Biblia 1972 veces.
Jesús mismo, hermanos, en su peregrinar aquí en la tierra, en su evangelio, en su ministerio, hermanos, lo usó demasiadas veces. Vio a Mateo, hermanos, sentado en el tribunal y le dijo, ven. Vio a Pedro, hermanos, y le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Vio al apóstol Pablo en el camino, hermanos, y le dijo, ven. Jesús mismo usó muchas veces la palabra ven. Ahora usted y yo, hermanos, encontramos en la historia de Noé esta misma palabra, que la encontramos que en su etimología es ven, lo que implica que es una invitación y es un mandamiento. Es la invitación, hermanos, que se le está haciendo Dios a Noé y a su familia para que pudieran entrar en el arca, para que pudieran ser salvos del diluvio. Y este día, hermanos, Dios es quien le está diciendo a usted, entre y ven en el arca de la salvación conmigo, que es Jesucristo. Esta invitación, hermanos, nos ofrece una hermosa seguridad al momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando aceptamos esta invitación, hermanos, y entramos en el arca, Dios nos trae salvación. Somos separados para Dios y Él nos va a proveer, hermanos, conforme a su voluntad. Noé, hermanos, creyó por él mismo y él fue el que tomó el primer paso decisivo para obedecer a Dios. ¿Y sabe usted por qué Noé construyó el arca? Hebreos capítulo 11, verso 7 lo responde así. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Noé, hermano, no sabía que era un diluvio. Nunca en su vida había visto un diluvio. Pero él, hermanos, con temor reverente decidió obedecer a Dios y construir el arca. Y algo que le quiero preguntar a usted es, ¿quién ya vio el cielo? ¿O quién de ustedes ya vio el infierno? ¿O quién de ustedes ya vio el día del juicio final? Noé no había visto que era un diluvio, pero por fe, hermanos, por temor reverente y obediencia a Dios, decide construir el arca. Dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Noé, hermanos, tomó el principio buscando primeramente el reino de Dios, puesto sabía que todo lo que vendría sería por añadidura. Este acontecimiento del arca de Noé pasó hace miles de años atrás. Pero Dios, hermanos, nos sigue invitando a las personas a entrar en el arca de la salvación. Y el mundo no va a terminar en un diluvio como en ese tiempo, hermanos. Pero viene la ira venidera de Dios. Y si nos vamos directamente a nosotros pensar cómo será destruido el mundo en la actualidad, hermanos, o cómo será destruido el mundo ahora. Pedro dijo, los elementos ardiendo serán deshechos, hermanos, pero no se preocupe, porque el apóstol Pablo dijo, el día grande y temible del Señor, aunque viene, Él vendrá por los suyos, y Él tomará los suyos para llevarnos, para estar por la eternidad a su lado. Hermanos, la puerta del arca se puede cerrar el día de hoy, como en aquel tiempo. Es el momento en que usted acepta al Señor, hermanos, y haga en su vida conforme a su voluntad. Tome la decisión antes de que sea demasiado tarde. Y para todos aquellos que han tomado la decisión de entregar su vida al Señor, pero no están haciendo las cosas como Dios le agradan, hermanos, renueve ese compromiso, hermanos, y comprométase como un verdadero cristiano a hacer las cosas como Dios demanda en su palabra. Tome la decisión, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Que Dios lo está invitando a entrar en el arca de la salvación, hermanos, y poder vivir una eternidad con Él. El arca de Noé, hermanos, no fue una simple barca hecha de madera. Fue el refugio divino para una generación a punto de enfrentar un juicio de Dios. Así también, hermanos, Cristo no es una figura histórica. Es el arca viva, hermanos, y está abierta hoy para salvar a todos los que quieran entrar.
Noé salvó a su familia, hermanos, no porque fuera carpintero, sino por obedecer a Dios. No fue su astucia, ni su fuerza, ni su fama, hermanos. Fue su creer, hermanos, su fe de creer y de confiar en Dios. Y esa misma fe, hermanos, es la que hoy nos abre las puertas de la verdadera arca, hermanos, que es Jesucristo. El mundo de Noé se reía hasta que comenzó a llover. ¿Y sabe qué, hermanos? Hoy está comenzando a llover, hermanos. No con agua, hermanos, pero el juicio se acerca. El tiempo de gracia sigue corriendo, hermanos, pero no durará para siempre. Y algo que le quiero preguntar a usted. ¿Va a quedar usted, hermanos, mirando el arca desde lejos? ¿Va solamente a elogiarla, hermanos, pero sin entrar en ella? No se quede afuera, hermanos. No se pierdan el orgullo, en la indiferencia o en el pecado. La puerta está abierta ahora, pero no lo estará por siempre. Porque un día, hermanos, como en el tiempo de Noé, Dios cerrará la puerta con su mano, hermanos, y cuando Dios la cierra, ya nadie la puede abrir. Hoy, mientras escucha esta palabra, hermanos, la invitación sigue en pie. Entra tú y tu casa en el arca. Ven a Cristo, refúgiate en Él, porque fuera del arca solamente hay juicio, pero dentro de Cristo Jesús hay una vida eterna. Permítame orar para concluir. Bendito Dios Padre, damos gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra, porque como pueblo nos permites deleitarnos, Padre, y crecer en tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que si ya te hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que tomemos un compromiso, Padre, como buenos cristianos maduros, en hacer las cosas como tú lo demandas en tu palabra. Y que si aún no han aceptado, Señor, tu glorioso evangelio, que seas tú a través de ellos en sus vidas, para que puedan acercarse a ti y puedan tener la vida y la salvación eterna, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú nos permites, Padre, deleitarnos en tus escrituras y porque tú nos permites conocerte día a día cada vez más, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir de esta semana, Padre, y toda la vida conforme tú lo quieres que hagas, Padre, y conforme a tus propósitos y tu voluntad. Todo esto te lo pedimos por medio de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.